En el momento en que el doctor miró mis análisis de sangre y se quedó pálido, supe que algo iba mal. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó la carpeta sobre la mesa, apretó los labios y salió de la sala como si necesitara aire. A través del ventanal lo vi caminar por el pasillo con pasos rápidos, llevarse la mano a la frente y sacar el teléfono, hablando con alguien mientras negaba despacio, como si intentara procesar algo imposible. Yo seguía allí, con la mano vendada, el uniforme gris empapado en sangre seca y fresca, sentado en una camilla que crujía cada vez que respiraba hondo. 10 minutos después, que se sintieron como una hora, 3 especialistas llenaron aquella diminuta sala de urgencias y me miraron como si estuvieran viendo a un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total que me heló más que cualquier diagnóstico fatal. Me llamo Nicolás Reyes, tengo 38 años, y 3 meses antes de esa noche limpiaba baños y trapeaba pasillos por el salario mínimo en ese mismo hospital. Era invisible, era nadie. Era el hombre al que su esposa infiel y el millonario de su amante le habían destruido todo lo que tardó 15 años en construir. Antes de caer tan bajo, había sido ingeniero estructural senior. Ganaba $218,000 al año y vivía convencido de que lo tenía todo más o menos bajo control. Diseñaba edificios pensados para durar un siglo. Hospitales, campus universitarios, centros médicos. Me fascinaba imaginar personas caminando por pasillos que yo había calculado hasta el último tornillo. Niños corriendo por escaleras que yo había dimensionado, vidas enteras desarrollándose en espacios que existían porque alguien, años atrás, se rompió la cabeza con números y planos. Tenía una casa en las afueras, un coche decente, un buen plan de jubilación y un futuro que parecía estable y seguro. Creía estar viviendo el sueño. Trabajo respetado, facturas pagadas, un matrimonio que pensaba sólido. Hasta que mi esposa, Jimena, decidió que yo no era lo bastante ambicioso para sus estándares. Jimena encontró a un inversionista tecnológico llamado Víctor Salgado, un hombre con $60 millones, un yate y todas las cosas que ella creía que merecía. No solo me dejó, ayudó a Víctor a quemar mi carrera hasta los cimientos con una precisión quirúrgica. Víctor hizo las llamadas adecuadas a las personas adecuadas. Yo nunca escuché esas conversaciones, pero vi los resultados. Me despidieron sin causa, me vetaron de todas las firmas de ingeniería de la región, y de la noche a la mañana pasé de ser pieza clave a ser un nombre que nadie quería incluir en su plantilla. Vi cómo mis ahorros se iban agotando, mientras Jimena se quedaba con la casa y con la mitad de todo lo demás. La noche en que empecé mi trabajo de conserje, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, en algún lugar del Caribe. Llevaba un bikini blanco, una copa de champán y una sonrisa de anuncio. El mensaje que acompañaba la foto tenía solo 2 palabras que siguen resonando en mi cabeza. Disfruta la pobreza. 3 meses después, allí estaba yo, el tipo que fregaba inodoros para vivir, sentado en una camilla con 16 puntos en la mano por culpa de un foco roto que me abrió la piel. Tenía la sangre empapando el uniforme gris y la muñeca palpitando al ritmo de un tambor de guerra. Había perdido suficiente como para preocupar a las enfermeras. Vi el brillo profesional en sus ojos cuando midieron mi presión, el gesto rápido con el que llamaron a otro médico. Me hicieron análisis. Protocolo estándar para una herida tan profunda, me dijeron. Yo esperaba que me dijeran que estaba anémico, tal vez diabético, quizá algo peor. En ese momento casi deseaba que fuera algo fatal. Sonará dramático, pero cuando llevas meses sintiendo que cada día es peor que el anterior, la idea de que todo termine de golpe deja de ser terrorífica y empieza a parecer descanso. Pero cuando el doctor Raúl Andrade volvió con 3 especialistas, cuando cerraron la puerta, arrimaron sillas y se sentaron frente a mí, como si fueran a darme una noticia capaz de destrozarme la vida, entendí que aquello era algo completamente distinto. La jefa de genética se sentó a mi lado, con una tablet en la mano, y me hizo una pregunta que parecía no tener nada que ver con mi mano.
Señor Reyes, ¿su padre fue adoptado? Le contesté que sí. Mi padre, Jorge Reyes, había sido adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, jamás los buscó, murió convencido de que el pasado no importaba. De niño me contaba esa historia con una tranquilidad que me confundía. Un bebé dejado en un orfanato, una pareja obrera sin muchos recursos que decide llevárselo a casa, una vida sencilla construida a base de turnos en la acería y comida caliente en la mesa. La doctora asintió despacio, como si esa pieza encajara exactamente donde debía en un rompecabezas que yo ni siquiera sabía que existía. Luego pronunció un apellido que cualquiera en mi estado habría reconocido, un nombre asociado a altos hornos, rascacielos y miles de millones de dólares en fundaciones benéficas. Un apellido que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Reyes, dijo con calma, cada palabra pesada como plomo, según su perfil genético, usted es nieto biológico de Elías del Bosque. Elías del Bosque había muerto 2 meses antes, a los 94 años. Su patrimonio rondaba los 9.000 millones de dólares. Su rostro había estado en las noticias, en portadas de revistas, en documentales sobre el hombre de acero que había levantado un imperio industrial. No tenía herederos vivos. Su único hijo había muerto décadas atrás sin dejar descendencia, o eso creía todo el mundo. La doctora explicó que ese hijo sí había tenido un bebé, un niño nacido en secreto y entregado en adopción para proteger el apellido de la familia. Ese bebé era mi padre, y eso significaba que yo era el único heredero vivo de todo ese imperio. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos de mi mano latían al ritmo de mi pulso. Me zumbaban los oídos tan fuerte que apenas escuché lo que dijo después. Recuerdo palabras sueltas. Testamento, descendencia biológica, pruebas adicionales, confidencialidad. 3 meses antes, mi esposa infiel me había mandado un mensaje diciéndome que disfrutara la pobreza. Esa noche, en urgencias, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano, y que la venganza iba a volverse muy, muy asequible. Durante 15 años creí estar viviendo el sueño. Me levantaba cada día a las 6, con el sonido del despertador mezclándose con el aroma del café que yo mismo ponía en la cafetera antes de acostarme. Besaba la frente de mi esposa, que casi siempre dormía de lado, mirando hacia la pared, y manejaba 45 minutos hasta el centro de la ciudad, donde trabajaba como ingeniero estructural senior en Baena & Asociados, una de las firmas de ingeniería más grandes de la costa este. Diseñábamos hospitales, edificios universitarios, sedes corporativas, estructuras hechas para sobrevivir a todos los que las construíamos. Nada de eso era glamuroso para el público general, pero para mí era un orgullo inexplicable. Ver un edificio terminado y saber que si soportaba tormentas, vientos y décadas de uso, era en parte porque yo había hecho bien mi trabajo. Estaba orgulloso de esa carrera peleada con uñas y dientes. Crecí en un barrio obrero, hijo de un trabajador del acero y de una enfermera que se pasaba noches enteras en urgencias. El camino hasta aquella oficina de esquina no fue un paseo, fueron préstamos estudiantiles, años trabajando y estudiando al mismo tiempo, noches sin dormir, revisando cálculos mientras Jimena dormía a mi lado con un libro de negocios sobre el pecho. Mi salario había ido subiendo hasta llegar a esos $218,000 al año. Tenía una oficina con cristal de suelo a techo y vistas al skyline, un equipo de ingenieros jóvenes que me respetaban, y evaluaciones de desempeño llenas de palabras como excepcional, fiable e imprescindible. De vez en cuando me sorprendía a mí mismo mirando mi reflejo en esa ventana y pensando, «Lo lograste, Nico. Valió la pena». Conocí a Jimena en nuestro penúltimo año en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ella estudiaba negocios y yo estaba enterrado en planos y cálculos de ingeniería.
Coincidimos en un curso optativo de estadística avanzada y al principio la veía solo como la chica segura de sí misma que siempre levantaba la mano y discutía con el profesor. Era guapa, ambiciosa y ferozmente competitiva. Tenía una energía que hacía creer que todo era posible. Entraba a un salón y parecía que las luces subían un poco. La primera vez que hablamos fue porque me pidió mis apuntes, según ella, porque tú eres el único que entiende este infierno de fórmulas. Me reí, se rió, y esa conversación de pasillo terminó en un café, luego en varios, luego en estudiar juntos hasta tarde. Jimena tenía una visión muy clara de lo que quería: dinero, libertad, viajes, contactos. No tenía reparos en admitirlo. No pienso pasar la vida contando centavos, me dijo una noche mientras comíamos pizza barata en mi dormitorio. Para eso mis padres ya se sacrificaron lo suficiente. Yo la escuchaba fascinado. Cuando me miraba y me decía que yo iba a ser alguien importante, me lo creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos, con una ceremonia sencilla, una recepción modesta y solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dolores, lloró todo el tiempo. Mi padre, Jorge, me dio la mano con fuerza y me dijo que estaba orgulloso del hombre en que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida, sin sombras al horizonte. Mi padre murió cuando yo tenía 26 años, un infarto, sin aviso. Tenía 61 y había trabajado en una acería desde los 18. Sus manos estaban llenas de callos y marcas de toda una vida de trabajo duro, pero nunca se quejaba. Solía decir que el trabajo honesto era recompensa en sí mismo, que el carácter de un hombre se forjaba en lo que soporta sin recibir aplausos. Recuerdo haberlo visitado en la acería cuando era niño. El calor sofocante, el ruido ensordecedor, las chispas anaranjadas saltando como luciérnagas peligrosas. Él caminaba por allí con casco y gafas, saludando a todos por su nombre. Nunca supe cuánto agotamiento escondía detrás de su sonrisa al llegar a casa. Jorge Reyes había sido adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres biológicos y jamás los buscó. Una vez, cuando tenía unos 15 años, reuní el valor para preguntarle si nunca había tenido curiosidad. Estábamos en el porche, una tarde de verano, y él arreglaba una vieja silla de madera. Se detuvo, apoyó la lija en el muslo y me miró con calma. «La familia verdadera es la que te cría, Nico», dijo. «La que está cuando estás enfermo, cuando no tienes un centavo, cuando metes la pata. El resto es biología, y la biología, hijo, no te abraza por las noches». Yo acepté esa respuesta y nunca insistí. Ahora desearía haber hecho más preguntas, haber escarbado en ese pasado que él se empeñaba en dejar enterrado. Después de la muerte de mi padre, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado 30 años como enfermera en el Hospital General de Filadelfia antes de jubilarse. Era una mujer pequeña, de pelo plateado y ojos bondadosos que veían a través de cualquier mentira que intentara decir. Tenía esa mezcla de ternura y dureza práctica que uno solo aprende en hospitales. Sabía consolar y sabía decir la verdad sin adornos. Nunca confió del todo en Jimena. Hacía comentarios que parecían inocentes, pero iban cargados de filo. «Esa chica ama más tu potencial que a ti, Nico», me dijo una vez, después de una cena en la que Jimena no habló de otra cosa que no fuera dinero, ascensos y contactos. Y los potenciales, cuando dejan de subir, se reemplazan. Yo lo tomé como típico conflicto de suegra. Ninguna madre cree que alguien sea suficientemente bueno para su hijo, me repetía. Estaba seguro de que con el tiempo se llevarían mejor. Nunca ocurrió. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Chicago con su esposa Tania y sus 2 hijos. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, nos mandábamos mensajes sobre partidos de fútbol y chismes familiares, pero nunca fuimos especialmente cercanos. Él tenía su vida y yo la mía. Mi mundo giraba en torno a 2 cosas, mi carrera y mi matrimonio. Lo entregaba todo en ambas.
Trabajaba noches y fines de semana para cumplir plazos, corregir errores, supervisar obras. Llevaba a Jimena de vacaciones a los lugares que ella quería, aunque a mí me bastara con una cabaña tranquila. Le compraba joyas por aniversario y flores sin motivo. Creía que estaba construyendo algo para siempre. Pensaba que si trabajaba lo suficiente y la amaba con la misma intensidad con la que mis padres se amaron, envejeceríamos juntos como ellos. Las primeras grietas aparecieron unos 2 años antes de que todo se viniera abajo. Jimena pasó de los inmuebles comerciales a las propiedades de lujo. Empezó a asistir a eventos de networking con clientes ricos, a mostrar áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Volvía cada vez más tarde. Al principio traía historias divertidas. Hoy un cliente llegó en helicóptero. Hoy cerré una venta de 7 cifras. Luego las historias dejaron de ser sobre el trabajo y se convirtieron en comparaciones constantes. ¿Sabes cuánto gana un tipo que solo se dedica a comprar edificios y revenderlos?, me preguntó una noche, mientras yo revisaba planos en la mesa del comedor. Multiplica tu sueldo por 4. Eso, sin tener que estar pendiente de códigos de construcción ni de juntas de vecinos. Yo sonreía, hacía algún comentario tímido, intentaba alegrarme por ella, pero por dentro empezaba a sentir una incomodidad que no sabía nombrar. Hablaba sin parar de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que merecía. Empezó a criticar mi ropa, mi coche, incluso la zona donde vivíamos, como si de repente todo lo que antes le había parecido suficiente se hubiera vuelto mediocre. Yo veía los cambios, pero me convencí de que eran fases normales, ambición profesional, crecimiento, nada de qué preocuparse. La confiaba al 100%, nunca me había dado motivos para sospechar de su fidelidad. Creía en nuestro matrimonio igual que creía en los edificios que diseñaba, sólidos, permanentes, hechos para durar. Me equivoqué en todo. La noche en que descubrí la verdad, llegué temprano a casa desde el trabajo con una migraña brutal. Había discusión con un contratista, retrasos en una obra, un problema con el presupuesto, y mi cabeza latía como si tuviera un martillo dentro. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Su coche estaba en el garaje, pero no respondió cuando la llamé. Dejé la chaqueta en el perchero, me aflojé la corbata y subí para tomarme una pastilla y acostarme en la oscuridad. Entonces oí su voz en el dormitorio. Se reía. Esa risa suave y coqueta que no escuchaba dirigida a mí desde hacía años. Me quedé frente a la puerta entreabierta, el corazón golpeándome en las costillas. No tiene ni idea, decía. Está tan obsesionado con sus planitos y sus proyectos de ingeniería que no ve nada. Podría hacer la maleta e irme mañana mismo, y probablemente no se daría cuenta hasta que se le enfriara la cena. Sentí que el pecho se me cerraba. Empujé la puerta despacio, como si el simple hecho de hacerlo pudiera cambiar lo que ya había oído. Estaba tumbada sobre la cama con una bata de seda, el móvil pegado a la oreja y una sonrisa por algo que le habían dicho. Tenía las piernas cruzadas, el esmalte de las uñas impecable, el cabello recogido en un moño descuidado que le daba un aire juvenil. Cuando me vio ahí parado, se le fue el color de la cara durante exactamente 2 segundos. 2 segundos en los que creí ver a la mujer que conocí en la universidad, asustada, sorprendida, culpable. Luego se recompuso, apretó los labios y le dijo a quien fuera que la llamaba que hablarían después. Colgó con una tranquilidad que me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, como si eso fuera lo importante. Lo suficiente, respondí. Mi voz sonó más fría de lo que me sentía. No se disculpó, no buscó excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo tolerando. Se levantó de la cama, se ató la bata con un nudo firme y fue hacia el armario, dándome la espalda. Se llama Víctor Salgado, dijo, mientras corría las perchas de un lado a otro. Es cliente mío, llevamos viéndonos como 8 meses. 8 meses, lo dijo como quien confiesa que lleva meses en un gimnasio nuevo
y se le olvidó comentarlo. Sentí que las rodillas se me aflojaban. Me apoyé en el marco de la puerta para no caerme. ¿Por qué?, alcancé a decir, sabiendo que ninguna respuesta me iba a servir. Se giró, apoyando la mano en la puerta del armario, y me miró con una mezcla de impaciencia y condescendencia que me perforó. Porque Víctor está yendo a lugares, Nico. Tiene 60 millones de dólares. Me lleva a París un fin de semana cualquiera. Me presenta a gente que de verdad importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y hablas de cargas de concreto y tensiones. ¿De verdad no ves la diferencia? Quise gritar, tirar algo, romperlo todo, preguntarle si aquellos años compartidos no valían nada, si las tardes en las que lloró en mis brazos por una venta perdida se habían borrado de su memoria. Pero solo me quedé ahí, en shock, mientras la mujer a la que había amado 15 años desmontaba nuestro matrimonio con la frialdad de quien devuelve una prenda que no le quedó bien. Quiero el divorcio, añadió, como si fuera la conclusión lógica de un informe de negocios. Ya hablé con un abogado. No dormí esa noche. No lloré. Me senté en el sofá con las manos entrelazadas, mirando a la nada mientras los minutos se arrastraban. Escuché cómo ella se duchaba, cómo hablaba por teléfono en voz baja, cómo finalmente cerraba la puerta del dormitorio. En algún momento de la madrugada, me levanté, fui a la cocina y encontré sobre la mesa una carpeta con papeles perfectamente organizados. La primera página tenía el logo de un despacho de abogados y mi nombre en letras mayúsculas. Jimena no solo me estaba dejando, lo había planeado con tiempo, con calma, con estrategia. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Jimena se mudó al ático de Víctor mientras nuestros abogados se despedazaban por los bienes. Ella quería la casa, la mitad de mi fondo de retiro, pensión conyugal, porque decía que su carrera se había resentido por apoyarme a mí. La crueldad de ese argumento me hacía hervir la sangre. Yo la había apoyado en cada cambio de rumbo profesional, en cada nueva certificación, en cada evento de networking que la dejaba fuera de casa hasta medianoche. Recordé todas las veces que cociné solo, que cené recalentado para que ella pudiera quedarse en una cena con clientes. Pero en la mesa de negociaciones, esos sacrificios no significaron nada. Solo contaban firmas, números y cláusulas. La devastación económica, sin embargo, no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Jimena presentara la demanda de divorcio, me llamaron a la oficina de Ricardo Baena, el director general de la firma. Ricardo era un hombre alto, de pelo canoso y ojos fríos, de esos que calculan el costo y el beneficio de cada palabra antes de pronunciarla. Había levantado Baena y Asociados desde cero, y la dirigía como un reino en el que su palabra era ley. Su secretaria me pidió que esperara unos minutos. Desde el pasillo vi su silueta detrás del vidrio esmerilado, hablando por teléfono, la mandíbula tensa. «Siéntate, Nicolás», dijo cuando por fin me hizo pasar. No me ofreció café ni agua, ni siquiera una sonrisa. Miraba una carpeta sobre la mesa como si contuviera algo que le quemaba los dedos. «Estamos reestructurando el departamento de ingeniería», empezó, usando un tono que ya había escuchado 1000 veces en reuniones cuando había que despedir a alguien. «Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Recursos Humanos tramitará tu liquidación». Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Ricardo, llevo 15 años aquí. Tengo evaluaciones impecables. Acabamos el proyecto del Centro Médico de Harrisburg 2 meses antes de plazo y por debajo del presupuesto. Esto no tiene sentido. La decisión está tomada, respondió finalmente, levantando la vista por primera vez. Su mirada me dejó claro que aquello no tenía nada que ver con mi desempeño. La empresa necesita ser ágil en este entorno. No puedo entrar en detalles. Seguridad te acompañará para recoger tus cosas. No puedo entrar en detalles. Significaba, no puedo admitir que un inversor con muchos millones y campo de golf ha pedido tu cabeza. Más tarde supe lo que realmente había pasado. Víctor Salgado tenía inversiones en varias constructoras que trabajaban regularmente con Baena y Asociados. Además,
Jugaba golf con Ricardo todos los domingos en un club exclusivo de las afueras. Víctor había hecho llamadas, había susurrado en los oídos adecuados. No le bastó con arruinar mi matrimonio, también quiso destruir mi carrera. El finiquito fue insultante, 8 semanas de sueldo por 15 años de entrega. Mi abogado dijo que podía pelearlo, pero el juicio costaría más de lo que podría recuperar y tomaría años. El sistema legal está diseñado para quienes pueden esperar años por justicia. Yo no podía esperar ni semanas para llenar la nevera. Envié mi currículum a todas las firmas de ingeniería en 100 millas a la redonda. Llamé, escribí, contacté con excompañeros y con todo aquel que pudiera recomendarme. Las respuestas eran siempre las mismas: rechazos educados, plazas que ya se habían cubierto, entrevistas que terminaban con promesas de llamar que nunca se cumplían. No entendía qué pasaba hasta que un excompañero, Miguel, me invitó a una cerveza en un bar donde solíamos celebrar los cierres de proyectos. Tenía esa mirada incómoda de quien viene a darte una mala noticia que no quiso dar por teléfono. «Nico, te lo digo porque eres mi amigo», empezó jugando con el vaso. «Víctor está haciendo llamadas, tío. Anda diciendo que eres conflictivo, que eres poco fiable, que te echaron por rendimiento y por problemas de carácter. Nadie quiere tocarte. Estás marcado». La palabra marcado me atravesó. No era solo estar desempleado, era estar vetado, borrado de la industria a la que le había entregado toda mi vida adulta, y no podía hacer nada. Nadie quiere enfrentarse a un hombre con millones, conexiones políticas y campos de golf compartidos. En 6 meses pasé de tener una oficina en esquina a un estudio minúsculo en uno de los barrios más duros de Filadelfia. El lugar tenía unos 40 metros cuadrados, manchas de humedad en el techo, rejas en las ventanas y una cocina que parecía más un rincón con fregadero. Podía oír las peleas de mis vecinos a través de paredes tan delgadas que parecían de cartón. Por la noche, las sirenas no paraban y aprendí a dormir con la almohada sobre la cabeza para intentar ahogar los gritos. Mis ahorros se evaporaron más rápido de lo que imaginé. Renta, comida, servicios, coche, seguro. Las cuentas nunca cuadraban, por mucho que repitiera los números una y otra vez con una calculadora en la mano. Vendí mi reloj, mis palos de golf, mi colección de herramientas, cualquier cosa que no fuera esencial para sobrevivir. Ni así era suficiente. Mi madre me llamaba todos los días. Había pasado de preguntarme cómo estaba a exigirme respuestas. Escuchaba el cansancio y la preocupación en su voz. «Nico, vente conmigo», repetía. «Aquí hay espacio. No quiero imaginarte solo ahí». Me rogaba que me mudara con ella, pero yo no podía. Tenía 72 años. Vivía de una pensión modesta y de la seguridad social. Su casa era pequeña y su salud ya no era la misma. Los años de trabajo en el hospital le habían pasado factura a su espalda y a sus rodillas. Me negaba a hacer otra carga sobre sus hombros. «Estoy bien, mamá», le repetía siempre, mintiendo con descaro. «Solo necesito volver a ponerme en pie. No estaba bien, me estaba ahogando. El único trabajo que encontré fue el turno nocturno de conserje en el Hospital General de Filadelfia, el mismo hospital en el que mi madre había trabajado 30 años como enfermera respetada. Salario mínimo, $11.50 la hora por trapear pisos, limpiar baños, vaciar botes de basura y fregar cosas que daban náuseas. La ironía no se me escapaba. La primera noche, mientras el supervisor me enseñaba qué productos usar en qué superficie, pasamos por una pared llena de placas conmemorativas. Una de ellas tenía el apellido Del Bosque en letras doradas, pero entonces no significó nada para mí. Solo era otro nombre rico en una pared de gente rica. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. El hospital nunca dormía, pero la noche tenía otro ritmo. Más silencioso, más solitario, más honesto. Recorría los pasillos mientras médicos y enfermeras pasaban corriendo de un lado a otro, con miradas concentradas que no se desviaban hacia el tipo del carrito de limpieza. Yo era invisible. Solo otro hombre con uniforme gris y un gafete que nadie se molestaba en leer. La vergüenza era aplastante.
Había pasado toda mi vida adulta construyendo algo que me enorgullecía. Había diseñado estructuras que durarían generaciones. Ahora fregaba baños y recogía basura por menos de lo que antes gastaba en una sola cena con Jimena. La noche que me mandó aquel mensaje, estaba de rodillas limpiando un derrame pegajoso en la sala de espera de urgencias. Un niño había vomitado en el suelo y su madre me pedía perdón una y otra vez. «No se preocupe», le dije con una sonrisa automática. «Para eso estoy». Mientras tallaba el piso con el cepillo, sentí el teléfono vibrar en el bolsillo. Lo saqué y vi su nombre en la pantalla. Jimena. Contra todo sentido común, abrí el mensaje. Pensé que tal vez tendría que ver con algún trámite pendiente del divorcio, con algún documento que firmar. Pero no. Era la foto de Jimena y Víctor en un yate, con agua azul cristalina de fondo. Ella, en bikini blanco y gafas enormes, apoyada en él con una copa de champán. Él, con camisa abierta y sonrisa de ganador. Parecían la publicidad de una vida que yo jamás tendría. Debajo, la frase, «Disfruta la pobreza. Te faltó ambición». Me quedé mirando aquel mensaje un buen rato, con el cepillo inmóvil en la mano y el olor a desinfectante subiendo por mi nariz. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una aguja desde dentro. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay diferencia. Romperse es rendirse. Resquebrajarse es el aviso de que algo está a punto de cambiar. No respondí. Escribí varias cosas y las borré. Insultos, verdades, sarcasmos. Al final, bloqueé la pantalla y guardé el móvil. Terminé de limpiar el piso y seguí trabajando, porque era lo único que podía controlar. Presentarme, hacer el trabajo, sobrevivir un día más. 3 meses pasaron en una nube de agotamiento y rutina. Adelgacé 9 kilos porque no podía permitirme comer bien. Mis pantalones me quedaban flojos y me abrochaba el cinturón en un agujero que nunca había usado. Dejé de llamar a mis amigos porque no tenía nada que decir más allá de desgracias. Vivía en una niebla de desesperación que se hacía más densa cada día. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otro turno. El supervisor me pidió que reemplazara un foco fundido en un cuarto de suministros cerca de urgencias. Era una tarea sencilla, algo que había hecho cientos de veces en casa sin pensarlo. Subí a la pequeña escalera de aluminio, giré la bombilla vieja y noté que estaba atorada. Forcé un poco más. El vidrio estalló en mi mano con un chasquido seco. Sentí cómo los fragmentos se hundían en la palma y la muñeca. El dolor fue instantáneo e intenso, caliente, eléctrico. La sangre brotó de inmediato, resbalando entre mis dedos, cayendo en gotas gruesas sobre el piso blanco. Retrocedí tambaleando. La escalera se movió y tiré una estantería de suministros. El ruido metálico hizo eco por el pasillo. Una enfermera corrió hasta allí, alarmada. Me encontró sentado contra la pared, la espalda apoyada en el azulejo frío, presionando un trapo sobre la mano mientras la sangre lo empapaba y se desbordaba por los lados. Me mareaba. Todo daba vueltas y veía puntitos negros en los bordes de mi visión. «Tranquilo, tranquilo», decía ella, agachada a mi lado. «Respira». Llamó ayuda y de pronto yo era el paciente en vez del tipo que limpiaba el piso. Me llevaron a urgencias, me tumbaron en una camilla y empezaron a trabajar en mi mano con rapidez. Un médico joven, el doctor Raúl Andrade, examinó la herida y dijo que necesitaría puntos, 16, al final. Raúl fue calmado, profesional, con unos ojos amables que no miraban a través de mí como los demás. Me habló por mi nombre, no por mi número de empleado. «Has perdido bastante sangre», dijo mientras cosía con una destreza casi mecánica. «Vamos a pedir unos análisis para asegurarnos de que todo está bien. Es protocolo con una herida así, sobre todo por el material del vidrio y el riesgo de infección». Asentí y lo dejé hacer su trabajo. Pensé que mirarían mis niveles de hierro, tal vez alguna infección, cosas rutinarias. No tenía ni idea de que un simple análisis iba a destapar un secreto enterrado casi 40 años. Cuando terminó, me dijo que descansara mientras esperaban los resultados.
Me quedé tumbado con el uniforme manchado de sangre, mirando al techo fluorescente y contando las manchas de humedad que formaban dibujos extraños. Pensé en mi padre, en aquello de que los tiempos duros forman el carácter, en las veces que lo vi llegar a casa con la espalda destrozada y aún así bromear conmigo. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme así, derrotado, humillado, trabajando un trabajo que no requería ni la mitad del esfuerzo que yo había invertido en formarme, pero que me pesaba como una cadena en el alma. No lo sabía, pero estaba a punto de descubrir cosas sobre él que cambiarían todo lo que yo creía saber sobre mi familia, mi sangre y mi lugar en el mundo. Raúl volvió 1 hora después, pero no venía solo. 2 médicos más entraron con él, con expresiones difíciles de leer, y se quedaron al pie de la cama, cruzando miradas como si discutieran en silencio quién hablaría primero. Yo me incorporé un poco, sintiendo cómo la mano vendada latía bajo las gasas. «Señor Reyes», dijo al fin Raúl, «encontramos algunas anomalías en su sangre. He pedido a unos colegas que consulten su caso». Se me heló el estómago. Pensé en lo peor: cáncer, leucemia, alguna enfermedad rara que pusiera punto final a mi triste historia. Una parte de mí sintió hasta alivio, y eso me asustó más que cualquier diagnóstico. «Dígamelo», pedí. «Sea lo que sea, puedo con ello». Raúl negó con la cabeza despacio. «No es lo que cree», respondió. «No se trata de una enfermedad. Encontramos marcadores genéticos inusuales que activaron una alerta en la base de datos del hospital. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer mayor, bata blanca impecable, gafas de montura fina y un aire de autoridad que hizo que los demás se hicieran a un lado de forma casi instintiva. «Señor Reyes, soy la doctora Paula Vela, jefa del Departamento de Genética del Hospital General de Filadelfia», se presentó extendiendo una mano firme. «Siento la intromisión, pero lo que hemos visto en sus análisis es bastante extraordinario». Acercó una silla a mi cama y se sentó. Los demás se quedaron de pie, observándome con una intensidad que me erizaba la piel. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre su historia familiar», continuó. «En concreto, sobre su padre. ¿Fue adoptado?». La pregunta me descolocó. «Sí», respondí. «Lo adoptaron de bebé en 1952. Nunca supo quiénes eran sus padres biológicos». «¿Y nunca intentó buscarlos? ¿No dejó ningún registro, ninguna pista, algún comentario sobre un apellido, una ciudad?». «Nada», dije, sintiendo una especie de culpa absurda por no tener más información. «Siempre decía que la familia es la que te cría». No hablaba de otra cosa. Ella guardó silencio unos segundos y luego se inclinó hacia mí, usando un tono suave pero muy preciso. «Su sangre contiene marcadores genéticos que solo hemos encontrado una vez en toda nuestra base de datos», explicó. «Pertenecen a una familia cuyas historias clínicas conservamos desde hace décadas porque han hecho donaciones enormes a este hospital». Se me secó la boca. «¿Qué familia?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «La familia del Bosque», dijo. El apellido me cayó encima como un ladrillo. Todo el mundo en Pensilvania conocía a los del Bosque. Elías del Bosque había levantado un imperio del acero a principios de 1900 y se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. La Fundación del Bosque había donado cientos de millones de dólares a hospitales, universidades y organizaciones benéficas. Su nombre estaba en edificios, becas y centros de investigación por todo el estado. Elías había muerto 2 meses antes, a los 94 años. Su muerte llenó las noticias porque dejó un patrimonio de más de 9.000 millones de dólares. Pero había un problema con la herencia que abogados y periodistas discutían desde entonces. Elías no tenía herederos vivos. Su único hijo, Francisco del Bosque, había muerto en un accidente de coche en 1985. Nunca se casó ni tuvo hijos. O eso decía la versión oficial. Cuando falleció,
El testamento de Elías dejaba claro que toda la fortuna iría a cualquier descendiente biológico. Si no existía ninguno, el patrimonio se disolvería y se repartiría entre distintas fundaciones. La doctora Vela me miraba con atención mientras las piezas se encajaban en mi cabeza, una a una, con un ruido seco. «Señor Reyes», continuó, «según su perfil genético, usted es nieto biológico de Elías del Bosque. Su padre, Jorge, era hijo ilegítimo de Francisco del Bosque. Nació en 1952, fruto de una relación con una mujer que trabajaba en la finca de la familia. El embarazo se ocultó y el bebé se entregó en adopción para proteger la reputación de los del Bosque. Los registros de esa adopción fueron sellados, pero el ADN no miente. Repetimos la prueba 3 veces. Usted es nieto de Francisco del Bosque. Usted es, en este momento, el único heredero vivo de la fortuna del Bosque». Me quedé sin aire. La sala parecía encogerse, o tal vez era yo quien se hacía más pequeño dentro de aquella camilla. «Eso es imposible», susurré. «Mi padre no era nadie. Trabajó toda su vida en una acería. Nunca tuvo dinero ni contactos. Él nunca supo quién era realmente», dijo ella con suavidad. «Los registros de adopción fueron sellados. La familia se aseguró de eso. Pero el testamento de Elías se redactó con claridad. Cualquier descendiente biológico. Eso incluye hijos ilegítimos, nietos, bisnietos. Incluye a personas como usted, que no tenían ni idea de dónde venían sus raíces». Las semanas siguientes fueron un huracán de abogados, pruebas de ADN y atención mediática. Una parte de mí quería salir corriendo, esconderse bajo las sábanas de mi estudio y fingir que nada de aquello estaba pasando. Otra parte, la que se había resquebrajado con el mensaje de Jimena, se aferró a la idea de que tal vez, por primera vez en mi vida, la balanza se inclinaba a mi favor. El equipo legal de la Fundación del Bosque impugnó mi reclamación al principio. Llevaban meses preparando la distribución del patrimonio según las cláusulas benéficas del testamento. Que de pronto apareciera un conserje diciendo ser el heredero perdido sonaba a guión de película barata. Pero las pruebas eran innegables. 3 laboratorios independientes confirmaron mi vínculo genético con la familia. Genealogistas rastrearon la adopción de mi padre hasta un orfanato católico de Pittsburgh que, casualmente, había recibido donaciones importantes de la familia del Bosque en 1952, el mismo año en que Jorge nació y fue entregado. Encontraron registros antiguos, anotaciones a lápiz en libros polvorientos, cartas discretas entre un abogado y una monja. Cada documento era un eslabón más en una cadena que unía a Jorge Reyes, el obrero de acero, con Francisco del Bosque, el heredero soltero de un magnate del acero. Recuerdo la primera vez que entré en el despacho del bufete que aceptó representarme. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías de juicios históricos. Yo llevaba mi mejor camisa, que ya no era tan nueva, y un saco que me quedaba un poco grande después de adelgazar. El socio principal, un hombre de unos 50 y tantos llamado Alan Pierce, me estrechó la mano con firmeza. «Señor Reyes, si lo que dice es cierto y las pruebas genéticas se sostienen, esta puede ser una de las reclamaciones de herencia más importantes de la década. Pero le advierto, van a intentar destruirlo. Van a escudriñar su vida, su pasado, sus redes sociales, su trabajo como conserje, todo. ¿Está preparado para eso?» No estaba preparado, pero asentí. Ya no me quedaba mucho que perder. La batalla legal duró 6 semanas, aunque a mí me parecieron 6 años. Hubo audiencias preliminares, declaraciones juradas, entrevistas con periodistas que yo rechazaba una y otra vez. Las noticias hablaron de «el conserje heredero», como si ese título resumiera toda mi existencia. Mi nombre salió en programas de televisión, en artículos de opinión donde algunos decían que era una prueba de que el sistema funcionaba y otros que era una vergüenza que la fortuna no fuera directamente a obras benéficas. Yo seguía yendo al hospital a limpiar pisos mientras un juez en Pittsburgh decidía si mi ADN valía $9.400 millones o nada.
Al final, los tribunales fallaron a mi favor. Recuerdo la sala de conferencias de Pittsburgh, donde firmé los papeles. Era una tarde fría de jueves. Afuera, la nieve empezaba a caer en copos tímidos contra el cristal. La mesa de madera pulida estaba cubierta de documentos, carpetas y bolígrafos caros. Alan me leyó las últimas páginas, me señaló dónde firmar y dónde poner mis iniciales. Cada trazo de mi firma era un terremoto silencioso en mi interior. Cuando terminé, el representante de la Fundación del Bosque me estrechó la mano con gesto tenso. El señor del bosque habría querido que su sangre continuara su legado, murmuró, como si quisiera convencerse a sí mismo. Salí del edificio y el aire helado me golpeó la cara, recordándome que, por muy grande que fuera la cifra en esos papeles, seguía siendo un hombre con frío, con dudas, con cicatrices. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Nico, vi las noticias. Felicidades. Siempre creí en ti. Deberíamos hablar. Te extraño. Jimena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción, solo un vacío donde antes había amor. Era como si la persona que había amado se hubiera borrado años atrás y solo quedara una sombra interesada. Bloqueé ese número sin contestar y guardé el teléfono. Pero no había terminado. 7 meses antes, Jimena me había escrito: «Disfruta la pobreza». Ahora era mi turno de enviar un mensaje, aunque no con palabras, sino con acciones. Lo primero que hice con mis nuevos recursos fue contratar un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi riqueza, eso venía incluido, sino para desmantelar a quienes habían intentado destruirme. El imperio de Víctor Salgado estaba construido sobre acuerdos dudosos y movimientos que rozaban y a veces cruzaban la ilegalidad. Siempre lo había sabido la gente del sector. Se comentaba en cenas, en conferencias, en pasillos, pero nadie tenía el dinero ni el interés suficientes como para seguir el rastro. Mi equipo tardó 3 semanas en juntar pruebas suficientes para enviarlas a la Comisión de Valores. Uso de información privilegiada, manipulación del mercado, esquemas fraudulentos de inversión, empresas pantalla en paraísos fiscales. Recuerdo una reunión en la que uno de los investigadores, una mujer de voz tranquila llamada Marlene, me mostró un diagrama en la pantalla. «Aquí», dijo, señalando una maraña de flechas, «es donde su exesposa aparece como beneficiaria de una de las sociedades. No es delito por sí mismo, pero no le quedará bonito cuando el resto salga a la luz». El hombre que había susurrado en los oídos adecuados para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir hasta entonces. También adquirí participaciones de control en 3 constructoras que trabajaban regularmente con Baena e asociados. No necesitaba hacerlo para ganar dinero. Lo hacía porque representaban una pieza clave en la red que había permitido mi despido. El proceso fue frío, simple, casi aburrido. Reuniones con bancos, ofertas que no podían rechazar, compras discretas a través de sociedades. Cuando todo estuvo en su sitio, hice una llamada muy personal a Ricardo Baena, el hombre que me había despedido sin pestañear porque un inversor rico se lo pidió. «Señor Baena, habla Nicolás Reyes», dije cuando respondió. «Quizás se acuerde de mí. Soy el ingeniero al que despidió hace 7 meses, porque Víctor Salgado juega golf con usted los domingos». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Escuché su respiración, un carraspeo, el crujido de una silla. «Nicolás», empezó, «lo llamo para informarle de que Grupo del Bosque está rescindiendo todos sus contratos con su firma, con efecto inmediato». Lo interrumpí. «Y también para avisarle de que Víctor Salgado está siendo investigado por fraude bursátil, gracias a información que yo mismo entregué a las autoridades. Pensé que preferiría oírlo de mí antes de verlo en las noticias». Balbuceó algo sobre malentendidos y decisiones difíciles, sobre cómo él no sabía, sobre cómo no era personal. No lo dejé terminar. «Adiós, Ricardo. Ojalá caiga usted mejor que yo», dije, y colgué. El fondo de inversión de Víctor se derrumbó en 4 meses. Los inversores lo demandaron. Llegaron los cargos federales. Sus 60 millones se evaporaron en abogados, acuerdos, multas.
Vi su rostro en las noticias, ya sin la sonrisa segura, con los ojos hundidos, entrando a un tribunal con el traje arrugado. El hombre que me robó a mi esposa y hundió mi carrera se quedó con nada más que deudas y vergüenza. Jimena se casó con él 2 meses después de finalizar nuestro divorcio. Creía haber hecho un upgrade definitivo, una jugada maestra, cambiar a un ingeniero aburrido por un magnate brillante. Pero cuando el imperio de Víctor se vino abajo, ella se encontró atada a un barco que se hundía. Presentó demanda de divorcio 8 meses después. Supe que volvió a vivir con su hermana en Ohio gracias a un mensaje de Diego que decía: «Mira quién ha caído del pedestal». Me mandó una noticia local donde hablaban de la exesposa de un inversor caído en desgracia buscando trabajo en bienes raíces otra vez. Nunca volví a hablar con ella. Más de una vez pensé en contactarla, no para reconciliarnos, sino para decir algo, lo que fuera. Una frase cortante, una broma cruel, un ¿disfrutas la pobreza? Pero cada vez que lo consideraba, me daba cuenta de que mi silencio era el mensaje más poderoso que podía enviar. Ella pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó como un fracasado se convirtió en uno de los más ricos del país. Y esa idea la acompañaría mucho más que cualquier frase ingeniosa que pudiera escribirle. La venganza, descubrí, no siempre es gritar más fuerte. A veces es simplemente seguir adelante y dejar que los hechos hablen por ti. El dinero cambió mis circunstancias, pero me prometí que no cambiaría quién era. No compré una mansión obscena, ni una flota de coches deportivos, ni las ridiculeces que la gente espera de un multimillonario. Compré una casa modesta de 4 habitaciones en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Tenía jardín para que mi madre pudiera plantar sus rosales, una cocina amplia donde me gusta cocinar los domingos, y un pequeño despacho lleno de libros y planos. Contraté a un pequeño equipo para ayudarme a gestionar mis asuntos, porque la magnitud de la fortuna daba vértigo. Viví de forma sencilla, porque la sencillez me recordó qué es lo que de verdad importa, y porque, después de haber dormido en un estudio diminuto con sirenas de fondo, cualquier cosa mejor ya me parecía lujo. La primera decisión grande que tomé fue donar $4.000 millones a la Fundación del Bosque. Elías había pasado su vida construyendo algo que le sobreviviera. Yo quería honrar ese legado, no solo aprovecharme de él. La fundación amplió su trabajo en educación, salud y lucha contra la pobreza. Me involucré personalmente en decidir a dónde iba el dinero, y cada proyecto que aprobaba era una forma de reconciliarme con el hecho de haber recibido tanto de golpe. Visitaba escuelas en barrios como en el que crecí, clínicas rurales, refugios. Sabía lo que era preguntarse cómo pagar el próximo mes de renta, y no quería que mi historia se quedara solo en un golpe de suerte. Mi madre, Dolores, se mudó a una casita preciosa en una zona llamada Valle Verde, con el jardín con el que siempre soñó. Tenía un porche amplio, un árbol perfecto para colgar una hamaca y una cocina luminosa. Pagarla en efectivo fue uno de los actos más liberadores de mi vida. La visito todos los domingos a cenar. Cocina estofado, arroz con pollo, cosas sencillas que saben a hogar, y me cuenta historias de mi padre que nunca había escuchado. Cómo cantaba bajito cuando creía que nadie lo oía, cómo lloró cuando yo nací, cómo guardó durante años un recorte de periódico sobre mi primer edificio terminado. A veces llora cuando me mira, incapaz de creer lo lejos que hemos llegado desde aquellas noches en las que yo trapeaba pisos preguntándome si la vida valía la pena. Volví al Hospital General de Filadelfia la primavera pasada, no como paciente ni como conserje, sino como benefactor. No entré por la puerta de servicio, empujando un carrito de limpieza, sino por la entrada principal, donde antes solo pasaba para visitar a mi madre en su turno. Doné $50 millones para construir un nuevo ala dedicada a la formación de enfermería y al cuidado del paciente. Le pusieron el nombre de Centro de Excelencia en Enfermería Dolores Reyes. Cuando mi madre vio su nombre en ese edificio, con letras grandes sobre el cristal, se derrumbó llorando en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida, mucho más que cualquier cifra en un estado de cuenta.
El doctor Raúl Andrade sigue trabajando en el hospital. Ahora es jefe de urgencias, un ascenso financiado en parte gracias a mis donaciones, pero sobre todo gracias a su talento. A veces almorzamos juntos en la cafetería del hospital. Me confesó que aquella noche casi no pide los análisis extras de sangre. Tenía el formulario listo solo para lo básico. Me contó, removiendo el café. Pero algo me dijo. Pide el panel completo. No sé si fue la cantidad de sangre, tu edad, tu aspecto cansado. Algo. Pienso mucho en eso. Cómo una decisión aparentemente pequeña de un médico joven cambió el rumbo entero de mi existencia. La vida, a veces, gira sobre detalles que parecen insignificantes. Mi hermano Diego y yo somos ahora más cercanos que nunca. El dinero no arregla la distancia, pero ayuda a pagar vuelos. Sus hijos me llaman tío Nico y me ruegan que les cuente la historia de cómo pasé de limpiar baños a heredar miles de millones. Les cuento una versión suavizada, sin el dolor ni la traición. Les hablo de su abuelo Jorge, del orfanato, de un testamento antiguo y de un médico que decidió mirar más a fondo. No necesitan saber de las noches en las que me preguntaba si alguien notaría mi ausencia. Solo necesitan saber que su tío no se rindió, que a veces la vida da giros que nadie ve venir, pero que esos giros solo te encuentran si sigues en movimiento. En esos meses oscuros aprendí algo que ningún dinero puede enseñar. Tu momento más bajo no es tu final, es un punto en el camino, no una pared. La noche en que me senté en la camilla, con la sangre empapando el uniforme, no tenía nada, ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme a la oscuridad. Pero seguí presentándome. Seguí poniendo un pie delante del otro, incluso cuando cada paso parecía inútil. No sabía que mi sangre escondía un secreto valorado en miles de millones. No sabía que mi padre era el hijo oculto de una de las familias más ricas del país. Solo sabía que rendirme no era opción, porque mi madre me había criado mejor y mi padre me había enseñado que el carácter se forja en la resistencia, no en la comodidad. El ADN en mis venas no me salvó. El dinero no me salvó. Lo que me salvó fue negarme a abandonar cuando todo invitaba a hacerlo. Presentarme cada noche a ese trabajo de conserje me salvó, porque significaba que todavía estaba en el juego. Sobrevivir cuando parecía imposible me salvó. Jimena dijo una vez que me faltaba ambición. Se equivocó. No era ambición para las cosas que ella valoraba, relojes, viajes, fotos en yates. Era ambición por algo mucho más importante, seguir siendo un buen hombre, incluso cuando el mundo me daba todas las razones para volverme amargo y roto. Mi padre Jorge nunca supo que era un del Bosque. Murió creyendo que era solo hijo de un obrero del acero, que llevó una vida sencilla, sin lujos, sin titulares. Pero me crió con valores que ningún testamento puede comprar. Me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad, aunque no tenga glamour. Me enseñó que la familia de verdad es la que está cuando caes, no la que se saca fotos contigo en un yate. Me enseñó que la sangre es pura biología, pero el carácter es una decisión diaria. Elías me dejó una fortuna. Jorge me dejó algo mucho más valioso, la brújula para no perderme dentro de esa fortuna. Me llamo Nicolás del Bosque Reyes. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que llegó a limpiar baños por $11.50 la hora. Soy el conserje heredero, el hijo de un obrero, el nieto oculto de un magnate. Soy todo eso porque cada experiencia, buena y mala, me moldeó en lo que necesitaba ser. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termina. Si esta historia te movió, si te recordó que tocar fondo no es el final, te voy a pedir algo ahora mismo. Dale like a este video y compártelo con esa persona que sabes que lo está pasando mal en silencio y necesita escuchar que su giro de suerte puede estar más cerca de lo que cree. Déjame un comentario y cuéntame qué parte de esta historia te golpeó más fuerte. Leo absolutamente todos y me encanta saber de ti. Y si todavía no estás suscrito al canal,
¿Qué estás esperando? Haz clic en suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que subimos cada semana. Historias reales que te van a inspirar, emocionarte y recordarte que a la gente común también le pasan cosas extraordinarias. Gracias por quedarte hasta el final. Significa más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.